Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Llegar a la unidad de la fe. Y lo veo a todos los demás y luego escucho todo lo que se ha dicho y piensa uno, ¿no? ¿Cómo entrar a un tema como este? ¿Qué expectativas tienen los organizadores de esto? ¿Qué quiere una reunión como esta? ¿Qué se busca? ¿A dónde queremos llegar todos los que estamos presentes? Porque el título así, llegar a la unidad de la fe, pues como que suena a propuesta, ¿no? Como que es algo a lo cual no hemos llegado. Y pues el título es sumamente interesante y yo pienso que si lo desglosamos, podamos comprender cuál sea la idea de entrada y de salida también. Vamos a comenzar con la parte final de la propuesta, llegar a la unidad de la fe. Y la pregunta obligada no es, ándale, ya me lo cambiaron, ¿cómo le va a hacer con este? No sé. La pregunta obligada, ¿qué es fe? Pero como somos la Iglesia de Cristo y somos tan bíblicos, inmediatamente nuestra mente corre hacia el famoso Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si este fuera el tema, si me hubiesen dado este versículo en particular, no hombre, pues ahí están todos los héroes de la fe, hubiera salido un sermón poderoso, gritado. Pero esto que estamos leyendo aquí no es la misma fe que podemos leer nosotros en el tema propuesto. Porque para entender nosotros el tema de la fe, nuestro tema de la fe, es necesario clarificar que cuando encontramos nosotros la palabra fe en la Sagrada Escritura, necesitamos el contexto para poder definir su significado. Porque algunas veces la fe es, pues, simplemente creer. Otras veces la fe está hablando de confianza. Otras veces la fe está hablando de fidelidad. ¿Y qué me dice usted de la fe como el don de Dios? Y por último, creo yo, es la fe doctrinal. La fe doctrinal. Tomando en cuenta el contexto, lo más seguro es que se refiera a esta última, llegando a la unidad de la fe doctrinal. Y es interesante, ¿no? Porque pues cada grupo religioso, llamaban al mundo cristiano religioso, lo podemos ver nosotros como un gran pastel dividido en muchos pedazos. Que el cristianismo aquel, que el otro, que el otro, que el otro, que el otro. Todos con su propia doctrina de fe. Todos. Por eso no somos iguales. Unos pensamos de una manera, otros pensamos de otra manera. Pero lo malo de esto, así de entrada, y para el mundo que nos ve, estamos presentando una cara de la iglesia sumamente pobre, hermanos. Un cristianismo dividido y subdividido. Pero gracias a Dios que nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo, déjeme decirle que somos los cristianos de alcurnia. Bueno, no necesariamente somos eso, pero algunos pensamos y tenemos esa actitud, ¿no? De que somos los cristianos de alcurnia. En la iglesia de Cristo somos muy celosos de la doctrina.
Entendiendo que doctrina, pues es el conjunto de enseñanzas que creemos y profesamos. Llegar a la unidad de la fe doctrinal, pues vamos a seguirle escarbando nosotros al título. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué es unidad? No, hombre, si quisiéramos hacer un sermón de 2 horas, comenzaríamos con, hermanos, la unidad. Mira dónde la podemos ver. Si Dios es el creador de todas las cosas, mira, vamos a ver el universo, esa unidad perfecta. Si lo queremos ver a una perspectiva más pequeña, pues vamos a minimizarlo al planeta Tierra. Oye, qué hermosura de unidad. Qué hermosura de unidad. Me preguntaba el otro día uno de mis muchachitos, uno de mis hijitos, de mis nietos, ¿no? Ya bisnietos, que ¿por qué llueve? ¿Por qué llueve? No, comenzó con una edificación que hay ahí en medio y me dice, oye, ¿qué es eso? Le dije, es un pozo de agua. ¿De agua? Sí. Le digo, es que extraemos el agua del suelo. ¿Cómo? Le digo, es que debajo de la ciudad del Paso, entonces he sabido que hay una gran caverna, hay un lago debajo del Paso, pero no viene simplemente en el Paso, no está simplemente en el Paso, viene desde Nuevo México, por millas y millas y millas y millas y pasa por debajo del Paso y todavía les regalamos agua a Ciudad Juárez. Porque pasa ese famoso caverna de agua, ¿no? Hasta Ciudad Juárez. Es muy rica y siempre ha estado allí, siempre ha estado allí. Y le estamos saque agua y no se acaba. Y me dice mi muchachito, ¿y cómo es eso que le sacamos agua y no se acaba? Le digo, es que Dios en su diseño perfecto de un planeta en unidad, fíjate, levanta el agua por calentamiento de los océanos, hace unas nubes preciosas y luego por el viento las mueve para donde Él quiere y luego llega acá y luego cae el agua y luego esta se filtra y luego hace ese lago que tenemos debajo. Es más o menos como lo entendemos porque no somos especialistas de eso. Unidad. Un planeta en una perfecta unidad. Veníamos platicando en el auto diciendo, fíjate qué maravilloso es que los nacimientos de los niños y los nacimientos de las niñas son más o menos iguales. Hay sus excepciones donde nacen más niñas que niños o viceversa, no sé. Pero así naturalmente, hombres, mujeres. Es la naturaleza, ¿no? En su unidad. Y entonces comenta este otro hermanito, dice, fíjate que sí, dice, ahora, dice mi hermano Richie, ahora se ha visto que están naciendo más varoncitos en Ciudad Juárez. Oh, interesante, ¿y por qué estarán naciendo más varoncitos? Y dice otro hermano, pues porque están matando muchos varones allá en la guerra. Sí, se están matando los varones en la guerra. La naturaleza es una naturaleza viva. Es el diseño perfecto de Dios en unidad. La misma naturaleza va a proveer esa producción de más varones, porque acá se están yendo y acá se están produciendo. Yo no sé si así sea, nomás veníamos cavilando en nuestros corazones cómo es esto de los sucesos últimos, pero es, a mi ver, la perfecta unidad de nuestro planeta. Dígame usted de su cuerpo. Este cuerpo es un universo de unidad. Perfectamente hecho, de tal manera que si te cortas por ahí en una mano, en un brazo, el mismo cuerpo tiende a regenerar esa herida para que siga funcionando la cosa. Maravillosamente hecho. Cómo fluye el torrente sanguíneo llevando todos los nutrientes y todo el oxígeno que nuestros cuerpos necesitan. Pero no simplemente el cuerpo, a nivel celular. Está entregando, el mismo cuerpo está produciendo, está
hace las químicas necesarias, hace los procesos necesarios para llevar a cada célula lo que la célula necesita. Cuando cada célula, hermanos, recibe lo que necesita, se dice que es un cuerpo sano. La unidad del cuerpo, maravillosamente hechos. Pero pues si estamos hablando de la unidad doctrinal, debería de ser así en ese significado, en ese peso de significación. Esto de qué es la unidad, cómo la entendemos, cómo la practicamos. Hace un tiempo recibí una llamada. Descolgué el teléfono y dije yo, ¿sí? ¿Iglesia de Cristo? Sí, perdone, dice la otra voz. ¿Esa es la iglesia de Cristo? Sí, es la iglesia de Cristo. ¿Sabes? Somos viajeros, somos hermanos y pasamos por la ciudad y decidimos quedarnos aquí y mañana domingo queremos reunirnos con la iglesia en adoración. Sí, le dije, ¿cómo no? Dice, pero tengo preguntas. Claro, por supuesto. Allí en la puerta, allá afuera de su lugar de reunión, dice ¿Iglesia de Cristo solamente o tiene otros nombres añadidos? No, le dije, nada más dice Iglesia de Cristo. Bien. Bueno, tengo otras preguntas. En la reunión del domingo, ¿cuál es su agenda de adoración? Oraciones, himnos, ¿qué más? ¿Cuántos? 5 puntos de la adoración. Si me hubiera preguntado, ¿y cómo es eso de la salvación? Los 5 puntos de la salvación. Pero me sigue preguntando, perdone, ¿y cuando oran? ¿En qué nombre oran? En nombre de Jesús. Bien. ¿Y los himnos? ¿Instrumentos musicales o a capela? A capela. Pero como somos muy mexicanos, es a gritos. Ni siquiera a capela. Es así, ¿no? Entonces dice, ¿y la cena del Señor es pan sin levadura y jugo? Sí. Ay, gracias a Dios que todavía hay iglesias de Cristo. Nos vemos el domingo. Entiendo que esta hermanita, porque era una mujer, buscaba la iglesia con la misma doctrina o con la misma práctica de doctrina. Porque posiblemente pueda diferir una cosa de la otra. Porque la mayoría de las veces buscamos la unidad a través de la ortopraxis, la forma correcta de hacer las cosas. Por eso, los 5 pasos de la adoración, los 5 pasos de la salvación, los 5 pesos en la ofrenda. No, eso no. Disculpen los chascarrillos, nada más que. Ustedes disculpen. Me dijo mi mujer, pórtate bien, Salvador. Pero volvamos al título, ¿no? Llegar a la unidad de la fe. Bueno, pues ahora vamos a tratar de entender qué significa llegar. Llegar. Significa algo así como, si venimos en un bote, pues significa arribar, ¿no? Si venimos en un avión, pues es aterrizar. Pero dada la calidad de la audiencia de nuestra hermosa reunión que hoy tenemos, entonces sería alcanzar una meta. Así, alcanzar una meta. Que lleguemos a una total y completa unidad en la fe. Pero la cosa es que no estamos solos en esto.
porque es el Señor el interesado. No es simplemente nosotros queremos tener la unidad, es el Señor interesado en que nosotros tengamos la unidad. Es lo que hemos estado oyendo en todos estos sermones, en todas estas exhortaciones, que hay que llegar a la unidad. Pero es el Señor el que quiere esto, y es el Señor el que provee todo lo necesario para que nosotros lleguemos a esto. Él dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la unidad de la fe, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer un examen. Cristo es el generador de este equipo de trabajo, podríamos llamar equipo élite de trabajo, y es el Señor el que los pone como instrumentos para Él mismo, para entregarnos su doctrina desde un principio. Pero Él es la fuente divina, de Él viene, Él es el que pone a estos, Él es el que los instala, Él es el que los nombra, Él es el que los manda, los comisiona. Por eso digo, es el equipo élite, con propósitos bien claros y definidos. Pero vamos a hacer el examen, les decíamos, a ver si es cierto que estamos en la unidad de la fe doctrinal. Dice, y se los voy a contar con los dedos, dice, y él mismo constituyó a unos, a ver, lean conmigo, y él mismo constituyó a unos, a otros, a otros, y a otros, ¿cuántos son? Órale pues, a ver los de 5 por acá, los de 4 por acá. ¿Cuánto? 5. ¿Algunos de a 4? 5. Dice el hermano allá 4, mira, 4. 4, otro de allá de 4. Los del norte y los del sur, a ver. Bueno, se puede decir que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. Pero la gramática del idioma original tiende a decirnos que solamente son 4 y que se podría haber traducido, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores que enseñan. Pastores maestros, porque ¿cómo va a pastorear el hombre si no enseña? Es por lógica, ¿no? Ahora, note usted otro detalle. ¿Cómo es que dice? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros. Por eso es que hay en la iglesia algunos que pensamos que solamente son 4. Y hay unos que pensamos que son 5. Entonces tenemos que aclarar una doctrina como esta. Porque doctrina es enseñanza. Tiene que quedar bien clara en nosotros. Pero ese no es el tema de nosotros aclarar este asunto. Es simplemente un ejemplo muy práctico de lo que está pasando en nosotros. Bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lleva propósito bien definido y es perfeccionar. Perfeccionar. Vamos a poner atención en esa palabra, perfeccionar. Perfeccionar significa algo así como llegar a la suficiencia. Perfeccionar significa como equipamiento, como un equipamiento completo. Vamos a usar la imagen de un militar.
Ahora que está muy de moda la guerra, ¿no? Los uniformes son muy sofisticados. Y un uniforme de un soldado de hoy pues no sé, los pantalones, la camisa, la chamarra, el cinturón, las botas, hasta los calcetines, y la mochila y lo que debe llevar en la mochila, y el fusil o lo que vaya a usar para matar al otro, y una pistola, yo no sé, es el equipo, ¿no? Es el equipamiento. Algo así significa perfeccionar, el equipamiento. Más, ese soldado necesita una preparación, ¿no? Un entrenamiento para que lo califique totalmente en un matador oficial, en un matón oficial. Los santos, dice aquí la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos. No son los soldados, son nosotros los santos, la iglesia del Señor. ¿Recuerdan ustedes qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2? Yo tampoco lo voy a tener que leer. Dice, a la iglesia de Dios, iglesia de Dios. Ya tengo que ir por los niños a la escuela. A la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí queda bien claramente quiénes son los santos. Los santos es la iglesia, somos nosotros los santos. Entonces, lea usted. Con la finalidad para llegar a la meta de equipar a los santos, nosotros, la iglesia de Cristo, perfeccionar a los santos para propósito, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A perfeccionar a los santos. Unas palabras muy significativas porque esto de para la obra del ministerio, ¿cuáles son los ministerios? ¿De qué ministerio se está hablando? Pues si damos fe a lo que significa esta palabra, es un diaconado, y diaconado no es simplemente un título que hoy hemos conferido a algunos hombres que trabajan de cierta manera en la congregación para nosotros. Aquí está hablando para la obra, para hacer servicios, para ser serviciales. No somos un grupo de personas que el domingo se reúne para los servicios del domingo. Nos reunimos el domingo para ser servidos. No venimos a servir. No venimos a ser servidos. Venimos a servir. Dijo una hermanita un día muy enojada. Dijo, hermano, estoy muy descontenta. Dije, ¿por qué, mi hermano? Dijo, los cantos salieron pésimos. Oye, el hermano estaba bien desentonado, por favor. Le dije, no le gustaron los himnos, hermanita. Dijo, para nada. Le dije, no se preocupe, no eran para usted, eran para el Señor. Porque esa es la idea, ¿no? Vamos a servir, no a ser servidos. Entonces, la iglesia, los santos, nosotros, todos en cualquier momento de la historia, en el tiempo actual, en el tiempo venidero, necesitamos ser equipados y también necesitamos ser entrenados para poder hacer esos servicios. Mira lo significativo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí la palabra edificación es la idea de una construcción, pero como no somos un edificio, sino que estamos hablando de un cuerpo y el cuerpo es el de Cristo, es hacer al cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, hacer el cuerpo de Cristo más bien equipado y que sea completamente apto para el fortalecimiento de toda la iglesia de Cristo. Y este pasaje nos da la imagen, ¿no?, de un cuerpo, y este es el de Cristo, su iglesia. Y aquí nuestro tema, hermanos, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe doctrinal, la fe doctrinal. ¿Y qué decíamos que significaba llegar? Depende, ¿no? Si vienes en un bote, arribar; si vienes en un aeroplano, aterrizar, pero aquí significa llegar, alcanzar, lograrlo. ¿Y qué es esto? La unidad, hermanos. Una unidad tan perseguida y sin embargo, creo que estamos fallando. ¿O usted piensa que lo estamos logrando? ¿De verdad estamos unidos? Es llegar a una condición en particular, y la condición en particular es la unidad. Y si estamos hablando de la fe doctrinal, necesitamos, hermanos, echarle más ganas a esto. ¿A qué, hermano? Pues al comprendimiento de lo que esto signifique, para que todos lleguemos a la meta, para que todos lleguemos a compartir la misma comprensión, que tengamos la misma comprensión de todas las cosas que se escriben en la Sagrada Escritura. Hermanos, vamos a levantar la ofrenda domingo y vamos a citar el pasaje siempre requerido, ¿no? Dice, ¿en dónde está? ¿En Corintios? Sí. ¿Y qué dice? En cuanto a la ofrenda de los santos, para los santos, haced vosotros como ordené las iglesias de Galacia, conforme haya. Para que, ¿qué sigue diciendo? Para que cuando yo llegue, no se levanten más ofrendas. Ya leímos. Ahora sí, hermanos, vamos a levantar la ofrenda. ¿Hay alguna incongruencia? Para que cuando yo llegue, ya no se levanten más ofrendas. Hermanos, vamos a levantar la ofrenda. No. Ese es el punto, que algunos pensamos que es una ofrenda que se hizo en aquel momento y fue especial, en una condición de hambruna que hubo en Jerusalén, y se tomó a bien que se organizase una colecta especial para proveer para los hermanos allá en Jerusalén. Y luego dice Pablo, y si voy a mandar a algunos hermanos que vayan por la ofrenda, pero si es necesario que vaya yo voy. Perdón, mi ignorancia. ¿Sucedió o no sucedió? No oigo. Sí sucedió, ¿verdad? Sí se llevó la ofrenda para los santos. ¿Y seguimos levantando la ofrenda para los santos? ¿Verdad? No, el punto es que si estamos diciendo que este es un mandamiento para el domingo, no lo estamos cumpliendo. Les voy a decir por qué. No lo estamos mandando a Jerusalén. Ahí está escrito, hermano, no le quita la Biblia, ahí está escrito. Ahora que si usted me dice, es que son los buenos principios para levantar la ofrenda de nuestros días, que cumple con ciertos propósitos que no son aquellos mismos propósitos, sino que tienen algunas variaciones. Pues gloria a Dios, hermanos, vamos a levantar la ofrenda, seguro que sí. Bueno, hermanos, ya que estamos en eso, diríamos el domingo, hermanos queridos, ¿están listos ustedes de diezmar? Eso fue de los judíos, hermano, ¿qué está diciendo? Mira, le dijo Jesús a los judíos, me voy a meter en problemas. Ya me metí a los problemas. Dicen los judíos, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice el Señor, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahora, bíblicamente hablando, en este tiempo, ¿quiénes son los hijos de Abraham? No oigo. ¿Quiénes son los hijos de Abraham?
Nosotros. Nosotros somos los verdaderos judíos, dice una escritura eso. Muy bien. Si fueras hijos de Abraham, desde esa perspectiva, si fueran los hijos de Abraham, las obras de Abraham, harías. ¿Cuáles son las obras de Abraham? No, pues le digo al chavo. No, eso no nos pide el Señor. Pero cuando regresaba aquel de la guerra, y habiendo sido bendecido por el Señor, regresaba con el botín. ¿Se recuerdan ustedes aquella ocasión? Que llegaron 5 reyes y avasallaron ahí, se llevaron todo y se llevaron al sobrino de Pablo, que lo consideraba casi como un hijo, y armó su casa, lleva detrás de ellos, y el Señor le ayudó para que los alcanzase y los venciese, y volvía con el botín. Entonces salió un personaje ahí medio raro que no se habla mucho. Salió el gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y dice que Abraham le dio, yo no dije, y Abraham le dio el diezmo del botín que traía, ¿no? De todo el botín que traía. Okay. ¿Por qué le dio el diezmo a este personaje? Es Melquisedec, vamos a dejarlo ahí, es Melquisedec total. Ok. Nuevo Testamento, libro de Hebreos. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Este es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nosotros somos los hijos de Abraham. Y los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacemos. ¿Verdad? Bueno, ¿a qué le dio el diezmo a Melquisedec? ¿Y nosotros con el nuestro qué? Son ejemplos, hermanos, para que veamos que no estamos tan unidos doctrinalmente. Unos pensamos de una manera, otros pensamos de otra manera, pero tenemos que llegar a la unidad, ese es el punto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos alcancemos esa meta, que todos lleguemos a tener esa misma condición de unidad. La meta que todos los creyentes debemos de compartir en una plena comprensión. Imagínate, hermano, la unidad de la fe, donde todas nuestras convicciones se manifiesten, pero en armonía. ¿Quién hablaba de armonía? Ahí está el hermano, hablaba de armonía, ¿verdad? De que unos iban con el mariachi, otros con la bachata, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Sí? Unos con su armonía, otros con otro. Dice que todos estemos en armonía, hermanos, doctrinalmente en armonía, en una fe, hermanos, común. Pero implica que todos los cristianos tengamos la misma base doctrinal, que está completa porque no le falta absolutamente nada, pero que está incompleta porque no hemos llegado a esa meta. Imagínate tú, si toda la iglesia de Cristo tuviésemos la misma convicción, hermanos, estallaría en una explosión de crecimiento compartido. Y en vez de que la iglesia de Cristo estemos presentando esa imagen tan triste de que allá están los del sur, acá están los del norte, acá están los que creen así, acá están los que creen asá. ¿Cómo vamos a llegar a superar nuestras diferencias? Por opinión nunca lo vamos a lograr. ¿Qué necesitamos? Seguir la enseñanza de Jesucristo. Ese es el Jesucristo, ¿no? Dice Juan, el Logos, el Verbo, que era con Dios y es Dios, estaba con Dios y es Dios. Y lo dice el versículo 13 o 14, y vimos, ¿no? Aquel Logos se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ese Logos es el que vino a hablar. Él mismo dice: yo no vengo a hablar de mí mismo, yo vengo a hablar de las cosas que oí de mi Padre. Entonces es una unidad completa. Es la unidad con el Hijo y la unidad con el Padre. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que desune? La respuesta ya está, pero tengo que hacerlo. ¿Qué es algo que está desunido? Algo que está desunido es algo que ha dejado de estar unido, ¿verdad? Unido. Desunir es un verbo y significa separar.
Y separar, hermanos, a nivel iglesia es hacer una división. Y dividir el cuerpo de Cristo, hermanos queridos, es pecado. Es pecado. Tenemos que hacer así. Si verdaderamente, hermanos, amamos al Señor y verdaderamente amamos la iglesia, tenemos que reconfigurar nuestra forma de pensar. En la iglesia de Cristo es usual que llegue alguien que se presente como hermano. No, soy hermano, soy bautizado. ¿Y usted fue bautizado, hermano? Sí, yo fui bautizado. En el nombre de Jesús, en el nombre de los tres nombres. ¿Y qué decimos? ¿En nombre de Jesús o los tres nombres? No oigo. Los tres nombres. Oh, ok. O sea que cuando el predicador va a bautizar a alguien, quiere ser bautizado, sí, vente para acá. Y le pone la mano encima aquí y luego levanta la mano como... No, yo no sé por qué levantamos la mano, como antena parabólica, yo creo, para encontrar la señal. No, perdonen los chuscos, hermano, pero el punto es este. Está bien que levante, yo la levanto, no hay problema, no, eso no es problema. Pero el punto es, fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados y para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y todo esto en el... amén. ¿No? Los tres nombres, ¿no? Y pensamos que por haber mencionado esto ya la hicimos. En realidad ese pasaje lo que está diciendo es, y fue mandato de Jesús, bautizándolos, sumergiéndolos, dice Jesús, sumergiéndolos hacia adentro del Padre, sumergiéndolos hacia adentro del Hijo, sumergiéndolos hacia adentro del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se va a ser sumergido en la paternidad de Dios y va a ser sumergido en la salvación de Jesús y va a ser sumergido en esa... No quiero usar la palabra unción porque después me meto más en problemas, pero en el Espíritu Santo, que es nuestro nexo con el Señor, un nexo tan especial que aun cuando uno no tiene palabras en la oración para decirle al Padre, el mismo Espíritu gime ¿con qué? Sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Entonces no es simplemente 1, 2, 3. Tiene que tener más sentido. El hombre que es bautizado tiene que tener el significado correcto de lo que está haciendo. Y es bueno, si eso es lo que está sucediendo, es bueno mencionarlo. Yo no digo que sea malo mencionarlo. Yo no estoy diciendo que como hay diferentes pensamientos con este respecto. Bueno, yo fui bautizado en el nombre de Jesús. No, usted es un pecador, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque necesita ser bautizado en los tres nombres. Pero aquel dice, ¿qué no dijo Jesús que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Qué no dice la Escritura, hermanos queridos, que no hay otro nombre en el cual tengamos salvación? Como me dijo este pastor pentecostal con el cual estábamos hablando, dice, es que cuando tú crees, el Señor te salva. Y no necesitas ser bautizado para eso, ¿no? Porque creas, el Señor te salva. Mira, aquí dice Romanos, nombre, clamar. Digo, pues acá dice que arrepentidos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para salvación, para perdón de los pecados. No, sí, pero acá también dice que creer. Sí, pero le está diciendo a los judíos, a los que ya creen en Dios, les está diciendo, necesitan creer en el Hijo, necesitan creer en el Mesías. No es simplemente bautizarlo en el nombre de Jesús. Es bautizarlo como Jesús dice, en plena unidad doctrinal. Pues bien, entran estos hermanitos a meter cizaña y en base de defender la sana doctrina.
Y entran que si la copita, que si la copa, que si el bautismo, que decíamos el nombre de Jesús, que si el predicador asalariado, que si comer en el edificio, que si la mujer tiene que ser muda. Pues no lo puedo interpretar de otra manera, que la mujer calle. Que si las clases para niños no son bíblicas, que los días de mujeres son antibíblicos, que los días de jóvenes son antibíblicos, y tienen sus argumentos y meten la discordia entre hermanos, ¿eh? Y algunas veces se llevan 2, 3 familias que no están bien cimentadas. ¿No están bien cimentadas en qué, hermanos? Pues en la fe doctrinal. Por eso se van, porque no tienen para dónde agarrarse. Ahí está la gran responsabilidad, hermanos, de nosotros, de esta unidad doctrinal. La iglesia desunida implica esa separación, esa ruptura de unidad, y es pecado. Decía el hermano de Aletea y de... ¿Quién fue el que mencionó a Aletea? Que se quitaron la ropa y se metieron al agua. Y cuando salió, se puso la ropa de la otra y se fue. ¿No? Y muy buena ilustración. Muy buena ilustración. Pero en estos sucesos de la iglesia, ¿quiénes tienen la verdad y quiénes tienen la mentira? ¿Cuáles son los verdaderos cristianos y cuáles son los pseudo cristianos? De eso tenemos que estar bien seguros. Me gusta como dice un diccionario: unidad, propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se altere o se destruya. Cuando la unidad se destruye, hermanos, no cumple el propósito del Señor, y es el que destruye es pecado. Así no es tan simple como, bueno, yo creo que los 3 nombres, yo creo que el nombre de Jesús, bueno, pues nos vamos los del solo Jesús y me voy a llevar estas 3 familias y hago mi congregación acá, la iglesia de Cristo del solo Jesús. No es tan simple como eso, hermanos, es un desastre. Es un desastre que se vaya el hermano enojado con el predicador porque chocaron en algún punto y te agarre 2, 3 familias, se vaya a abrir otra congregación en la sala de su casa y lo andan buscando por allá y luego por allá. Estamos presentando una cara desastrosa de lo que es la iglesia de Cristo. Y dice, hermanos, de estos que causan división, porque no es cosa simple. Mira, fíjate cómo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, que no haya entre vosotros cismas, que no hay entre vosotros rupturas, que no hay entre vosotros separaciones, sino que estéis perfectamente, dice ahí, sino que estéis perfectamente unidos. La palabra esa podría traducir completamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en una misma mente. ¿Qué es la mente? Pues la mente es la capacidad psicológica de entender, razonar, decidir. Pero también es un paquete, ¿no? Una misma mente, un paquete de conocimiento. Algunas veces nuestras diferencias las minimizamos. Pues eso no es cuestión doctrinal, es cuestión de opinión. No, también de opinión es pecado. Mira, dice ahí: estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en una misma opinión. No hay lugar para las opiniones. Te voy a decir por qué no hay lugar para las opiniones. Porque cuando la verdad de Dios, y es absoluta, la verdad de Dios es absoluta, inmutable, incambiable, es perfecta. Cuando reina en nuestras mentes, aún nuestras opiniones van a estar supeditadas a esa verdad absoluta.
Es automático. Es automático. Si la verdad del Señor está en nosotros, nuestras mismas opiniones estarán de acuerdo. Nuestras opiniones estarán de acuerdo con esa verdad. Cuando la verdad reina en la mente del hombre, hermanos, aún las opiniones estarán del mismo color, si tuviera color la verdad. La verdad absoluta. Ah, dice Tito, ¿no? Mira, fíjate cómo dice. Alguien que me ayude a leer porque no veo. Por favor. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación desecha. ¿Cuál hombre? Esta palabra, hermanos, fíjense qué interesante es el idioma original. Esta palabra es antropos. Cuando se refiere al varón es andras. Andras. Cristo es andras. Varón. Esta palabra es antropos y antropos es humanidad. Es tanto hombre como mujer. Vamos a volverlo a leer. Al hombre y a la mujer que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalos. ¿Por qué dice antropos y no simplemente andras? ¿Será porque la mujer tiene que ver mucho con esto de las divisiones? Decía un predicador hace muchos años, hermanos, vamos a tener una junta porque vamos a tener que tratar el asunto este. Terminaba la adoración, hacían la junta los varones, llegaban a una decisión. La decisión es blanco, por decir algo, ¿no? La decisión es blanco. Entonces ya se iban a comer, ya saben, esas iglesias donde todavía regresan por la tarde. Tienen servicio en la mañana y servicio en la tarde. Y si no tienes en la tarde, eres pecador, nomás. Tienes que tener las dos. Una tradición, ¿no? Que nació en la Segunda Guerra Mundial. Bien. Entonces, en la tarde regresaba el predicador y decía, hermanos, ¿se acuerdan ustedes que en la junta dijimos que es blanco? Sí. Pues lo estuve pensando, pero no es blanco. Más bien es gris. ¿Y quién le movió la mente? No quiere. Deséchalo significa, hermanos, evítalo. Y también significa no asociarse con tales personas. Pero volviendo a Efesios, porque ya es tiempo, todavía no. A mí me dijeron que después de la medianoche porque son muy bíblicos. Doctrinalmente hablando. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No viene sola. Fíjese cómo dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La letra I en griego, hermanos, es sumamente fuerte. No es como nosotros en el español. Vas a la tienda, sí, tráete un galón de leche y unos panes. Y llega el hombre con el galón de leche y los panes. Ay, se me olvidaron. Está bien. No importa. Este sí importa. Este tiene que ser así. La letra I es un vínculo que no se puede quebrar. Es como cuando dice, no deis lo santo a los puercos, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despadacen. Es todo un proceso. No es solamente una cosita, es todo un proceso. La I hace un proceso. El Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, hermanos, es el Hijo de Dios. Tiene, hermanos, todo el contenido, tiene, hermanos, todo el significado, hermanos, tiene toda la enseñanza que ha sido revelada desde los cielos. Toda esa enseñanza que nos fue entregada por Cristo Jesús, porque ya fue revelada, necesita ser sabida. Digo, esa vida no es palabra, pero pega muy bien. No, necesita ser conocida, perdón. Necesita ser conocida, necesita ser entendida, necesita ser comprendida. ¿Y cómo es esto?
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que el Hijo de Dios merece no simplemente nuestro estudio. Déjeme usar esta palabra, a ver si no me meto en problemas. El Hijo de Dios, hermanos, necesita toda nuestra contemplación, contemplarlo en todo lo que es Él, en ver cada parte, cada cosa, en ver todo lo que signifique, cada una de las cosas que signifiquen y todas juntas al mismo tiempo. El Hijo de Dios, hermanos, porque Él es. Los estudiosos de la Escritura nos gozamos en la Escritura. No podemos vivir sin eso, no es, ay, tengo que estudiar porque mañana predico. No, hombre, si es natural. Nos gozamos, hermanos, en la búsqueda, nos gozamos en la gramática, nos gozamos en la sintaxis. Queremos ver los significados, queremos ver las figuras de dicción, queremos ver los idiomas originales, queremos ver cómo se conjuga esa palabra que está puesta aquí, porque el Hijo de Dios merece toda nuestra atención. Por eso digo, una contemplación para verlo, para entenderlo. Y Él es un varón perfecto. Aquí está la palabra perfecto, nos asusta, porque ¿quién es perfecto? Dijo un hermano, no, a ver, perfecto, que pase por enfrente. Y luego yo venía caminando allá y luego se me quedó viendo el hermano. Digo, allá se va a parar. Venía del baño, no es la perfección como nosotros lo entendemos, sino maduro, completamente maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es una imagen, hermanos, mental que estamos tratando nosotros de entender, de definir, de comprender en toda su capacidad, máxima capacidad, hermanos, y lo vemos como el cuerpo en una imagen de un varón perfecto. Todo está perfecto, todo está maduro, todo está completo. La estatura de la plenitud de Cristo es la imagen del hombre cuando está en todo su esplendor como varón. ¿A qué edad será eso? Yo digo que a los 71. Pues, ¿qué más puedo decir? Pero si me acuerdo de mi vida, hermanos, 50 años, 40, depende, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente. Cuando se llega a esa edad de la plenitud de la vida corporalmente, donde el cuerpo está en todo su esplendor, es fuerte, es viril para tener hijos, es apto, es ágil, está en la cúspide de su ser. Y me encanta, hermanos, la imagen del Hijo de Dios, de Jesús, de mi Cristo, del Mesías, del esperado, del ungido, de mi Salvador. Pero la propuesta, hermanos, es para nosotros, que nosotros tengamos esa imagen, que lleguemos a ser como Él, así como Él es, nosotros también, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La sugerencia está ahí. No, no es sugerencia. Es una propuesta. Propuesta. Y si es propuesta es imperativa, pero ni siquiera es propuesta. ¿Qué tal si lo dejamos en un reto? Ahí está el reto. Y lleva los ánimos, hermanos, de desafiarlos. Y yo también estoy sentado, que nos desafíe, de provocarnos, de incitarnos a la búsqueda de la unidad de la fe. ¿Y cómo sería esto, hermano? ¿Dónde veríamos que ya llegamos, que ya arribamos, que ya lo logramos? Pues tenemos que vernos en el espejo. Cuando usted se levanta en la mañana y se ve en el espejo y va a ver al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, perfecto. No, el espejo no es el espejo, el espejo es la vida misma, hermano. La vida misma. Donde todos podamos ver
tu fe, todos podamos ver tu fe, que podamos ver al Hijo de Dios en ti, de cómo caminas, cómo entras, cómo sales, cómo sientes, cómo enseñas, cómo exhortas, cómo compartes, cómo eres, cómo vive Cristo en ti, cómo sientes, cómo expresas. Y entonces volteará el Señor a vernos y dirá, verdaderamente este varón se parece a mi Hijo unigénito. ¿Para qué? Final. Para que ya no seamos niños. Ahí está, hermanos, la comparación. El varón perfecto y el niño. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el propósito. Niños, los niños fluctúan. ¿Sí? En un momento está enojado y al momento está contento. En un momento le das una regañadita y se va muy enojado, llora y llora, y al ratito viene y te da un besito. Porque los niños fluctúan. El hombre maduro no. El hombre maduro no fluctúa. No fluctúa. Los niños se emocionan con tendencias. El hombre maduro no. Los niños son engañados. El hombre maduro no. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí nos da otro golazo, el amor. Pero ya sería otro tema, ¿no? Llegar, hermanos, a la unidad de la fe. Llegar a la unidad de la fe. Vamos a suponer que es una meta, ¿no? Allá está la meta, ahí está el cordón que hay que romper, llegando a la meta. No se trata, hermano, de que tú llegues primero y luego el segundo lugar y luego el tercer lugar. Todos los que lleguemos a la meta somos ganadores. Esa es la gran bendición. Todos los que lleguemos a la meta vamos a tener, hermanos, el premio, el primer premio, lo mejor. Todos somos ganadores. La unidad de la fe está basada en una relación personal de cada uno de nosotros con el Cristo. Y mientras más real sea Cristo, mientras más real sea Cristo en ti, más real serás como cristiano, como verdadero hijo de Dios. Mientras más fuerte sea tu unidad con ese Hijo de Dios, la unidad de la fe en ti será fuerte, genuina, más significativa que la ortopraxis, que es la forma correcta, los cinco. Que las prácticas, las doctrinas tengan el significado correcto. Además me acuerdo de un pasaje, y aquí lo apunté en mis notas al ladito, dice Hebreos 6:1, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La ortopraxis, hermanos, es necesaria, pero con sentido, con significación, no nada más por hacerlo, no nada más como, y ahí a capela o con piano. Mucho más que eso. Para marchar, hermanos, hacia el crecimiento y la madurez de la iglesia de Cristo. Cuando lo logremos, hermano, vamos a tener la imagen de una iglesia hermosa, con toda la hermosura de Cristo en la iglesia de Cristo. No importa dónde esté reunida esta. ¿Ya me terminé el tiempo? Ya me terminé. Me faltaba la mitad. ¿Me permiten orar? Vamos a orar.
Señor nuestro Dios, la honra, la gloria siempre sea para ti. Señor nuestro Creador, ayúdanos, Padre, a no defraudarte como creación tuya. Pedimos, Padre. Déjenme hacer la oración en primera persona. Pido, Señor, que nos des conforme a las riquezas de tu gloria, que todos seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Permite que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ayúdanos para que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda tu plenitud, oh Dios. Y sabemos que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según tu poder que actúa en nosotros, a ti sea gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y esto pedimos en ese dulce nombre, Señor, que nos has regalado, en ese nombre precioso, en ese nombre inigualable, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, ese fue otro sermón, está en el capítulo 5. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Dios les bendiga y vamos, esperemos en el Señor que nos dé más oportunidades hermosas como estas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.